Buenas tardes, amigos, hermanos, hermanas, gente que quiere saber las verdades bíblicas, las verdades que Dios ha puesto en su palabra para despertar las conciencias, para despertar un reavivamiento y una reforma en lo personal en cada uno de nosotros. Para honra y gloria de Dios, vamos a cantar el himno número 3. Unidos en espíritu al coro celestial, cantemos con los ángeles un cántico triunfal. Y si vertimos lágrimas al frente de la cruz, rebose hoy el júbilo, pues vive el buen Jesús. Lo que en el triste Gólgota derrota pareció, desde el sellado túmulo en triunfo se cambió. Vencido el enemigo está, menguado su poder, y el mortal su súbdito ya no habrá de ser. Jesús de gloria, príncipe, autor de nuestra paz, demuéstranos benévolo tu esplendorosa faz, y acepta el dulce cántico de nuestra gratitud por tu valiosa dádiva, la paternal salud. Me llama la atención lo que dice el himno, dice: lo que en el triste Gólgota derrota pareció al ver a nuestro Señor crucificado, desde el sellado túmulo en triunfo se cambió. Desde la cruz el Señor estaba condenando al que en ese entonces era príncipe de este mundo, Satanás y sus demonios, no queriendo que él se levante de la tumba, pero viene un ángel poderoso del cielo y todos deciden huir, y él abre el que el otro ángel que guardaba la puerta abre la puerta, y este querubín, quiero pensar Gabriel, le habla al Señor y le dice: hijo de hombre, tu padre te habla. Y con esas palabras el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo nuevamente estarían gobernando el universo y rompiendo las cadenas del enemigo y de la muerte para todos aquellos que creemos, y en esta promesa de resurrección nos aferramos y decidimos convertir nuestra vida y entregarnos a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra, lo que dice en su palabra, ¿verdad? Estamos comentando en sermones anteriores y en pláticas que hemos tenido anteriores, cómo ha venido siendo el proceso de salvación de nosotros como humanos, como raza humana caída en Adán, pero en Cristo somos todos liberados, somos todos puestos en un plano aparte, separado y especial para poder ser
guiados por su Espíritu. Pero lo importante es que el Evangelio se iba a predicar por testimonio. Un testimonio personal, pero para eso los invito a hacer una oración donde sea que estén para invocar al Santo Espíritu y nos pueda dirigir y nos pueda guiar. Bendito Padre Celestial, en esta hora estamos iniciando una transmisión. Señor, que tú puedas venir y poner palabras tuyas en un servidor, Señor, que sea de bendición y de edificación. Señor, cualquier cosa que se hable o se diga, acompañado de un escrito está, y tus principios, tu principio, el amor que sobreabunda en todas las cosas. Señor, perdone nuestros pecados, perdone los pecados de mis hermanos también si ellos están contritos y arrepentidos, Señor. Señor, usted los conoce, usted me conoce, usted sabe todas nuestras cosas. Señor, en sus manos nos ponemos, pedimos la protección, la bendición y sobre todo damos gracias, muchas gracias. Gracias en Cristo Jesús se los damos porque nos ha protegido. Ahí está, ha estado muy cerca el COVID, está muy cerca, Señor, que usted pueda darnos su protección y también a las personas también que están en los hospitales, que no bajen al descanso sin entregarse a usted, y los que estén iniciando en esas etapas de las enfermedades, Señor, también las ponemos en sus manos, Señor, y sobre todo que esto sea de edificación y que si hay alguien que decida entregar su corazón y ver las cosas de otro tipo de vista por medio de un escrito está, Señor, lo ponemos en que usted es el que da el don del regalo del arrepentimiento, y que usted pueda constreñir los corazones y su Santo Espíritu aún trabaja en la mente, la voluntad y la conciencia, que nos puedan redarguir y hacer que sintamos ver nuestra realidad de nuestro pecado y podamos acercarnos al trono de la gracia para pedir perdón, y que usted pueda darnos una voluntad fortalecida por medio de su Espíritu Santo. Señor, le rogamos que sea con todos mis hermanos en la faz de la tierra, en todos los niveles que ellos profesan seguir de su consagración, su caminar con usted, Señor, sea con ellos, sea con todos nosotros, los que somos débiles también, Señor, ayúdenos, Señor. Señor, hay mucha necesidad de salud, hay mucha necesidad física, mucha necesidad de suplir las necesidades, Señor, de suplir las necesidades, de suplir tantas cosas, Señor. Señor, en tus manos los ponemos, Señor, y sobre todo que pueda circundarnos sus ángeles y apartarnos del enemigo, Señor, que nos puedan proteger a todo aquel que se someta a su divina voluntad, Señor. Señor, hasta aquí nos has ayudado, nos has protegido. Señor, ayúdanos, también ayuda a todos mis hermanos, porque se lo pedimos y se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Espíritu al coro celestial, cantemos con los ángeles un cántico triunfal, y si vertimos lágrimas al frente de la cruz, rebose hoy el júbilo, pues vive el buen Jesús. Lo que en el triste Gólgota derrota pareció, desde el sellado túmulo en triunfo se cambió. Vencido el enemigo está,
menguado su poder. El mortal su súbdito ya no habrá de ser. Jesús de gloria, príncipe, autor de nuestra paz, demuéstranos benévolo, resplendorosa faz. Acepta el dulce cántico de nuestra gratitud por tu valiosa dádiva de la eterna salud. Ahora, en alguna cita del Espíritu de Profecía mienta que cuando el pueblo de Dios se vea en el estudio de... Primeramente lo que nos va a llevar a ese estudio van a ser las señales que están sucediendo como esta peste del COVID, un estudio profundo de lo que habíamos estudiado en lecciones pasadas como Daniel y Apocalipsis, y nos situemos en las profecías de la apocalíptica bíblica que está en Mateo 24, todo el libro de Apocalipsis, Daniel en la segunda parte del libro, y también en el libro de segunda de Tesanolicenses capítulo 2 que leíamos, en el libro de Zacarías, Malaquías también, el libro de Joel también, que tiene apocalíptica bíblica. Entonces, cuando el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, recordemos que las profecías fueron dadas para el pueblo de Dios para tener una guía certera de lo que está sucediendo a su alrededor y podamos estar erguidos. Por ejemplo, cuando los Reyes Magos estaban buscando al niño que había de nacer en Belén, muchos conocedores de las profecías que estaban al lado de Herodes se les fue consultado y dónde ha de nacer este niño, y ellos sabían dónde iba a nacer, pero no fueron a darle la gloria. Ellos sabían, ha de nacer en Belén de Efrata. Entonces ellos sabían, y a causa de esto, cuando los Reyes Magos no volvieron al rey Herodes, este se enojó tanto y fue usado por Satanás para matar a miles de niños de 2 años, menores de 2 años para abajo, y bueno, eso salía en una película, pero a todos los recién nacidos de Belén de Efrata, y ahí se cumplió la profecía de llanto. Se escucha en Ramá Raquel que llora por sus hijos. Entonces vemos que, que el enemigo, desde que Cristo nació en este mundo, había una fuerza que quería destruirlo, pero por otro lado estaban los pastorcillos rodeados de millares de ángeles que estaban dándole la alabanza, la gloria y la bienvenida a este niño que se hizo hombre, a este Dios que se encarnó, a este Cristo Emanuel, Dios con nosotros. Entonces vemos que hay dos vertientes, ¿verdad? Igualmente en la historia de Caín y Abel vemos dos vertientes. Vemos por un lado a Abel, que se decide a hacer y acatar las direcciones de Dios en conforme cómo iba a ser adorado el Señor por medio del sacrificio que iba a ser ofrecido a él, de un cordero que iba a representar precisamente a este niñito que estaba naciendo en Belén de Efrata. Y sobre todo vemos a Caín en su autosuficiencia y en su orgullo, en cómo este Caín se enojó y se enceló porque no se hacía a la manera de él, a lo que él quería, y con ese enojo y con ese ceño fruncido le fue dicho por el Señor: ¿por qué te enojas? Si hicieres correctamente lo que yo he dicho, no serías exaltado, no serías bendecido como lo fue Abel. Entonces
pero sin embargo él quería ser bendecido en sus condiciones, en sus términos y a la manera que él quería, no como Dios había ordenado que se hiciera el sacrificio. Entonces vemos que la adoración tiene que ver mucho con la manera en que nosotros vamos a aceptar adorar a Dios en conforme a sus términos, y cómo regularmente nosotros como humanos imperfectos, inconocedores de la palabra de Dios, tratamos de formarnos un Dios a la manera de nosotros. Un Dios que luego decimos, me está yendo mal, me están pasando todas estas cosas, es porque Dios me está castigando y porque Dios no estoy haciendo su voluntad y porque es salación y por etcétera, etcétera. No se trata de eso, sino que vemos que tristemente este mundo está en el pecado, tristemente este mundo hay demonios, hay potestades de las tinieblas, sobre todo que también están luchando por no ser destruidas, porque saben que están condenados, como decía en este himno, dice: lo que en el triste Gólgota derrota pareció a Satanás siendo desenmascarado ante el universo, de que había crucificado al Señor de gloria, al Señor de vida, por su orgullo, por su maldad, por querer él tomar el lugar de Cristo. Pero esa misma muerte que le produjo a nuestro Señor era la destrucción de él. ¿Por qué? Porque hay otros mundos, no solamente este planeta. Este es un minúsculo planeta. Hay otros seres celestiales, hay otros seres en otros que fueron hechos no de esta creación, con los ángeles, y él se trajo la tercera parte de los ángeles. Por eso este planeta ha venido a ser como una cárcel para todos estos demonios, que no pueden salir de aquí ni andar tentando más a otros mundos, a pesar de que también en otros lugares hay árboles de la vida en donde pues ellos nunca se han acercado, y por eso nunca han caído de la gracia y la misericordia de Dios y de la gloria de Dios, y allá en esos lugares no hay muerte ni destrucción, ¿verdad? Entonces, en el libro en los escritos de profecía, viene del espíritu de profecía, viene como bíblicamente en la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto de la muerte, y caminó con Dios por 300 años, y Dios se lo llevó y nadie más le volvió a ver. Entonces, en el libro, en el espíritu de profecía, viene como Enoc estaba una vez en otro lado, en otro mundo, y se le preguntó que si ahí vivía, y dijo que a pesar de que él se sentía como en casa, pero él vivía en la ciudad, pero que andaba por ahí como si anduviera en su casa, en otro mundo, pero como si anduviera en su casa, porque él estaba sellado en su frente con el carácter de Dios, que es justo y fiel, ¿verdad? Entonces, la semejanza de carácter que Cristo ha sembrado en los nacidos del Espíritu Santo, en los que lo buscan a Él por medio del estudio de la palabra, y en los que tratan de testificar, y en los que se han bautizado, y en los que tratan de guardar sus mandamientos, y sobre todo que tienen la fe de Jesús, los testimonios de Jesús, la fe de Jesús, que es todas las enseñanzas que el Maestro dio, y el estudio de la palabra y la Biblia. Entonces vemos, a pesar de la imperfección de los hombres que escribieron la Biblia, en el trasfondo enseña lo que es el carácter de Dios, la mente de Dios, el carácter de Cristo. Y sobre todo, lo que he aprendido es de que tomar mucho en cuenta cuando estás estudiando la Biblia, cuando Dios está hablando. Dios está hablando, y Dios es un poeta y le gustan las canciones, y prueba de ello tenemos en el Evangelio de Isaías,
tenemos unos cantos muy hermosos donde Dios está poniendo y está presentando a Cristo como digno de adoración y alabanza, como un siervo sufriente y también como alguien que iba a después venir con gran poder y gloria y dar galardón a cada quien según sus obras. Entonces, estaba viendo también en internet el otro día un meme que sacaron donde decían, ¿a quién haremos caso? ¿A Pablo o a Santiago? Que Santiago dice, la fe sin obras es muerta. O a Pablo que dice que somos salvos solos por fe, y citando Romanos, ¿no? Entonces, no es ninguna contradicción en la palabra de Dios. Si vamos en el contexto bíblico de toda la palabra de Dios, efectivamente la fe sin obras es muerta. Ahora, por las obras somos redimidos. No hay nada, hermano, hermano, querido, querida, amigo, amiga o persona que nos veas, que podamos hacer nosotros para ser salvos, ni aun si entregáramos nuestro cuerpo para ser quemado y entregado por otras personas, aun si nos autoflageláramos o quisiéramos donar todos nuestros órganos por una buena causa, no hay nada que podamos hacer nosotros para tener la salvación. La salvación es gratis, pero no fue barata. La salvación es gratis, pero no fue barata. El Dios Todopoderoso se encarnó y vino y murió en una cruz del Calvario para ahora que tú y yo tengamos esperanza y tengamos arrepentimiento y tengamos una conversión y un camino con Dios y una nueva oportunidad de vida, porque como lo he dicho antes, Cristo es el Dios de las segundas oportunidades. Entonces, si vamos y vemos el Evangelio, que sobre todo en esta época del mundo se está dando, es dar un llamado a la conversión, a convertíos a mí, dice Dios, a convertíos en... Y ahora, lo que se pudiera preguntar uno primeramente, ¿y tú que hablas de conversión te has convertido? Y así como dijera Jesús en alguna vez, ¿y tú que profetizas de cúrate a ti primero? Y entonces, como algunos le decían cuando estaba él en la cruz, mira, a muchos salvó y ahora no se puede salvar a él mismo. Y recordemos que el Señor nunca hizo nada en favor de él, sino todo era para aliviar el dolor y el sufrimiento de las personas que sufrían. Igualmente nosotros que, que tratamos de seguir al Señor, también tratamos de hacer una obra desinteresada, una obra por amor al prójimo y por las almas que se pierden, y sobre todo por amor a las almas que se salvarán, por amor a las almas que dejarán su triste vida arruinada por el pecado, en la promiscuidad, en la fornicación, en el adulterio, en la, etcétera, etcétera. No estamos aquí para juzgar a nadie por lo que sea, en la homosexualidad, en la lesbiandad, en el asesinato, en lo que sea. Cris, yo quiero decirte en esta hora que hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación, hoy Cristo puedes entregar tu vida a Él y puedes iniciar un camino y una historia nueva con Él, un borrón, como dijeran humanamente, un borrón y cuenta nueva, y sobre todo que entregamos todas nuestras culpas, todas nuestras cargas a Él. Por ejemplo, hay mucha gente que por la culpa, por la soledad, por la tristeza, por la culpa, hay mucha gente que luego en veces hasta se suicida pero Cristo dice, yo a nadie que viene a mí yo le echo fuera, sino que el Señor quiere que el inicuo se arrepienta. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo bíblicamente es que cuando estaban apedreando a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia judía allá en Jerusalén, y él era de los primeros discípulos de Jesucristo, estaba Saulo de Tarso, que luego fue
el apóstol Pablo, como un abortivo, como él mismo se identifica. Y él estuvo ahí cuidando las capas de todos los hombres que estaban tirándole piedras a Esteban. Entonces vemos cómo en cierta forma indirectamente tanto peca el que agarra la pata como el que le quema la pata. Entonces ahí estaba Saulo, que, que Dios lo iba a reclamar para sí como un instrumento útil para su obra. Y cómo se van a encontrar en el cielo, se van a encontrar y va a decir Esteban, pero pues aquí está Saulo, qué bueno que Saulo está aquí, porque aunque él estuvo ahí en el momento de que yo morí, dice, por Cristo, pero qué bueno que mi muerte haya servido para que ahora Pablo haya sido un heraldo a todo el mundo conocido de esa época, que no era solamente la iglesia judía, ¿verdad? Entonces, muchos dicen eso. No, es que a lo que venimos a querer decir, ¿verdad? Que la Biblia no se contradice en ningún punto. La Biblia es la palabra de Dios y no se contradice en ningún punto, ¿verdad? Hay muchas experiencias que luego nos tocan vivir, en las que a veces podemos pensar, no, pues es que Dios no me escucha, oro y oro y no me escucha. Y dice, a Pablo una vez también se le dijo, bástate mi gracia, porque mis milagros se manifiestan en tus debilidades. Dios es un Dios de las cosas imposibles, aunque también a veces hace cosas que son humanamente posibles. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Dijera también este, Gabriel, cuando le anunció a María que ella iba a concebir aún sin haber conocido varón, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué platicamos todas estas cosas? Pues para que tengamos fe, para que tengamos esperanza. Hay muchas voces, no sé si se han dado cuenta que hay muchas voces en la internet, muchas voces que hablan X o Y, y muchos que hablan de Dios, otros hablan de hacer dinero, otros hablan de las vanidades, de los peinados, de los maquillajes, otros hablan de cómo hacerte rico, de cómo aprovechar las oportunidades del COVID para hacer negocios. Y en fin, otros hablan de nuevas, ¿cómo se dice? De nuevas cosas que han descubierto. Pero en fin, lo importante de todo esto, que para el fin del tiempo se iba, como estamos en los últimos tiempos, la ciencia avanza y hay muchos adelantos científicos, porque cómo ha avanzado la tecnología, cómo ha avanzado lo de los celulares. Ahora en la palma de la mano de un celular podemos tener tantas cosas, ¿verdad? Entonces es lo que debemos de ver, de que estaba escrito en la Biblia, de que en el final del tiempo la ciencia avanzaría, y sobre todo ha avanzado mucho, pues ha avanzado mucho todo lo que tiene que ver. Entonces es el momento, el día de salvación es hora, el día de entregarse a Cristo es hora, y sobre todo es iniciar un camino por medio de la transformación de carácter. La transformación de carácter que te va a ir llevando de la mano con el Espíritu Santo, para que puedas hacer una mejor persona, y no al contrario como está caminando el mundo a entenebrecerse cada día más, y que
la compasión por el prójimo y la misericordia sean cada día más repulsivas y todos los instintos humanos sean más cargados a la egolatría y más cargados a la auto para el bien ególatra del yo, de que yo no más. Entonces, todo eso es inspirado también desgraciadamente por tanto demonio y tanta educación mala que se está dando a través del Netflix y de herramientas frigo, de frivolidad y todo, ¿no? Entonces por eso Dios también permite que en este tiempo crezcan todos estos ministerios de ayuda, de apoyo para que las almas puedan llegar a las personas, el evangelio pueda llegar a las personas y pueda transformarlas y pueda acercarlas de una u otra forma a los caminos de Dios. Y si no lo hace de un instante, en un abrir y cerrar de ojos, va haciendo mella, va haciendo un espacio pequeño donde puede ir, hasta que le caiga el 20 a la persona y diga, ahora sí entiendo lo que tantas veces se me quiso decir y no se me dijo. Por eso yo, mi hermano, mi hermana, en esta hora oro para que el Espíritu Santo pueda hacer mella y pueda hacer eh, anidación en tu corazón, porque dice que la palabra de que vienen cosas terribles al mundo, y que ya están sucediendo, que se le permite hacer el enemigo señales prodigiosas, milagros mentirosos y muchas cosas, ¿verdad? Pero también el Espíritu de Dios tiene que trabajar, pone en uno el querer y el hacer por su buena voluntad para llamar a las personas a Cristo, a dejar sus malos caminos, a sus malas actitudes, y sobre todo esto que principalmente le ayudan a un servidor también que necesita, al yo dar este testimonio y este hablar, es también una ayuda que yo estoy teniendo de que me ayuda a mí para mi crecimiento espiritual y sobre todo para la fortaleza espiritual que es muy necesaria en la mente, que necesitamos tener una mente fuerte. Fíjense en la mente tan fuerte de Cristo, que cuando Él estaba en su cruz clamó que tenía sed para que se cumpliera todo lo que estaba escrito acerca de Él. Y entonces Él dijo, tengo sed. Entonces le acercaron un hisopo con vinagre y Él se rehusó, lo probó y lo escupió y se rehusó a tomarlo porque le iba a inhibir los sentidos, le iba a inhibir los sentidos, le iba a inhibir todo lo que estaba a su alrededor. Entonces, y muchas veces uno nomás siente un dolorcito y de volada se quiere tomar una pastilla para el dolor y eso, y no, sino que uno también debe de ir en forma de corregir lo que está originando el problema, no solamente tapar y tapar síntomas. Entonces eso es muy importante también. Por ejemplo, eso se aplica al cuerpo, pero también a lo físicamente. Lo espiritual va de la mano de lo físico. Entonces, los doctores de este siglo pues han separado lo físico de lo espiritual y todo es un conjunto. Cuando Cristo quería sanar a una persona, no solamente la sanaba de lo físico, sino también de lo espiritual, porque se congraciaban con su Señor con el perdón que Él les ofrecía. En lugar de ser enemigos de Dios, ahora ellos volvían a la gracia de Dios y a los caminos de Dios y a ver las cosas desde el punto de vista en que Dios los hacía caminar por su camino, como María Magdalena, que le dijo, mujer, no te condeno, pero ve y no peques más. Entonces vemos cómo Dios ha ayudado en todos los momentos, en todos los caminos de la vida, a las personas que se acercan a Él, y sobre todo que Él primeramente se rodeó y se codió con personas que necesitaban de un doctor, como los que eran
traicioneros, los que querían mucho dinero para ellos, las prostitutas, con todos ellos el Señor sentía empatía al ver sus sufrimientos, sus cargas, sus dolores. Igualmente el Señor no se le ha achicado la mano a Jehová para redimir a ninguna persona, a sacarla del alcoholismo, a sacarla de las drogas, de la promiscuidad, de la prostitución, de la drogadicción. El Señor tiene el poder, y sobre todo más ahora que está el Espíritu Santo aún en la tierra. Es cuestión de orar, de rendirnos a Él, entregar nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, a que Dios pueda dirigirla, pueda transformarla, a ser guiados por el Espíritu Santo. En veces nuestra conciencia es una pequeña voz que nos va llevando hacia la verdadera voz del Espíritu Santo, que nos va diciendo, nosotros sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Y sobre todo hay muchas personas que en veces dicen, hay personas que llegan a no oír nada ya, que ya tienen que autorizar a su conciencia, y ellos ya no oyen nada, no oyen la voz de Dios, no oyen nada, porque ellos ya han entregado todo lo bueno que había en ellos, ya salió. Entonces ni el Espíritu Santo ni nadie les dice nada a su mente ya. Entonces ya no tienen la mente de Cristo, ya no tienen remordimiento, ya no tienen ni nada. Entonces esas personas, llega a ver, se puede decir que son completamente endemoniadas, que están siendo usadas por los demonios, pero ese es el lado opuesto. Pero yo en esta hora estoy presentando el lado el lado divino, el lado del angélico, el lado del poder del Espíritu, el lado de Dios, que Él transforma los corazones, las mentes, las conciencias, las voluntades, que se dejan moldear como el alfarero moldea la vasija de barro. Y sobre todo que la palabra, hay de dos formas que la puedas tomar. Hay una forma en la que el sol afecta a todos, la palabra igualmente afecta a todos. Si eres como una cera de una vela, al sol se derrite, y se puede malear, se puede moldear, digo. Y en cambio, si tu corazón es como un barro, a la luz del sol se va solidificando. Entonces, y llega el momento que ya no se puede mover, y cuando llegan las dificultades, las tempestades, esa vasija de barro, al no estar blandita, en lugar de eso se quebra y se destruye, ¿verdad? Pero aún así Dios es el Dios de segundas oportunidades, porque esos pedazos de esta bandeja de barro Él los puede volver a amasar y ablandar con agua, hacerlos lodo, y volver a hacer, volver a hacerte de los pedazos, a volver a hacerte de los pedazos de donde ya no había nada. Y eso te lo digo porque yo lo estoy viviendo, no porque me lo contaron, ni porque tomé un curso y me lavaron el cerebro, no. Yo estoy viviendo eso en carne propia, de que el Señor tiene poder, y que en la mano de Dios sigue actuando y en favor de los hombres de buena voluntad, así como el niñito de Belén, que vino a este mundo, y que dijeron los ángeles, paz a los hombres de buena voluntad. Así mismamente es el mismo mensaje que te quiero traer yo en esta hora, que la paz del Señor para la gente de buena voluntad, y los que quieran acercarse a la palabra de Dios, y que quieran oír el mensaje de Dios para ti en tu vida en esta hora, de liberación, de terminar las cadenas del pecado, de transformación, de vindicación de tu voluntad debilitada, de, de terminar ese egoísmo, esa egolatría, y poner en ti la generosidad, la bondad, la mente de Cristo. Y todos vamos creciendo, no es de la noche a la mañana, pero inclusive el Espíritu ha tocado gentes, me ha tocado ver casos de que estaba oyendo el otro día un testimonio, ¿verdad? Era un joven que él estaba muy mal en las drogas, estaba muy sumergido en eso, y ya no lo podía dejar, y robaba y hacía muchas cosas para estar en las drogas. Entonces esta persona, llegó el momento que él escuchó un mensaje de Dios como este poderoso que está dando el Espíritu Santo a través de mí en esta hora, y dijo,
yo he aceptado el Espíritu Santo, después les voy a hacer el llamado, yo he aceptado el Espíritu Santo y yo sé que Dios me ha salvado y Dios me ha libertado y yo ya no vuelvo a probar la droga, yo ya no vuelvo a probar la droga. Y le decía a su mamá, yo ya no vuelvo a probar la droga, y él quería en su cuerpo, le pedía droga al cuerpo, ¿no? Y ahí me recuerda el apóstol Pablo cuando dijo, mi mente a la verdad quiere las cosas de Dios, pero mi cuerpo, mi deseo quiere otras cosas. Entonces, pero él decía en su mente, la voluntad que el Espíritu Santo le había puesto a él en la mente, yo ya no vuelvo a tocar, yo ya no vuelvo atrás, he decidido aceptar a Cristo, ya no vuelvo atrás, ya no vuelvo atrás, dice un canto. Entonces, es como el Espíritu Santo trabaja y fortalece las mentes, y no solamente necesitan ser un erudito asiduo de la Biblia y llevarse leyendo la Biblia, aunque fuera lo mejor, ¿no? Pero lo que el Espíritu Santo hace en las personas lo puede hacer también en ti, como lo hizo en ese joven. Y él, pues en su ansiedad por querer meterse drogas, llegó el momento que perdió el control y arreempujó a su mamá. La reempujó y la señora se cayó, y él ya volvió encino y le dijo, mamá, mamá, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Dios mío, ay, Dios mío, ayúdame. Y ya le dijo, la levantó y todo. Entonces le dijo, ¿sabes qué, mamá? Le voy a decir, enciérrame en este cuarto y amárrame y no voy a hacer nada y nomás ponme agua y de ese. Y empezó el muchacho, dice, el proceso de desintoxicación, se empezó a desintoxicar y todo, y muchas dicen, que la fuerza de voluntad, no, y nada de eso de la fuerza, el Espíritu Santo cuando se mete, cuando tú dejas que transforme tu mente, tu voluntad y tu conciencia, y le entregas tu mente al ser ente superior de Cristo, Él puede hacer maravillas en ti. Entonces, ese es un testimonio muy, muy bonito, muy hermoso, que saca lo mejor del ser humano, de alguien que creíase perdido, que alguien que creíase que era totalmente esclavo de Satanás. Hoy, por autoridad de que el Espíritu Santo nos da, podemos, si estamos consagrados a Dios, romper las cadenas, sacar los demonios, porque toda persona tiene derecho a escoger por sí sola, por su solo albedrío, no porque esté llena de demonios adentro, la salvación para vida eterna, o si decide condenarse y hacer lo que le venga en gana en el mundo ancho, pues también es su libre albedrío. Es lo que yo les comento a las personas, que Dios no quiere a nadie a fuerzas en el cielo. Dios no a nadie quiere a fuerzas, sino que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. No gente hipócrita, no gente que ande diciendo, por conveniencia o algo, no, sino que sinceramente, sinceros adoradores en espíritu y en verdad. Porque el reino de los cielos para esta gente, si llega a llegar, que no va a llegar, sería un infierno. Porque en el cielo se van a encontrar personas que sean verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cómo llegamos a este punto nosotros, humanos imperfectos? Simplemente y tristemente, al ver el testimonio que si llegamos a ser salvos y perseveramos, vamos a poder contar a otros mundos no caídos y decirles las experiencias trágicas de dolor y de terrible que es el pecado. Porque quieran o no, una simple mentira te lleva a otra mentira y otra mentira, y todo eso se cree en una falsedad. Entonces, el padre de mentira, el padre de abominación, de todo lo malo, de pecado, necesita ser destruido y exterminado del mundo del pecado. ¿Por qué? Porque es mal, trae sufrimiento, trae decaimiento moral, trae angustia. Entonces se necesita poder tener un encuentro con Dios para poder ser transformados. Y si hablamos estas cosas, no es porque estemos así diciendo, estamos en la lucha. Por eso no juzgamos, no debemos de juzgar a nadie, porque todos estamos en una lucha, en un caminar, sino más bien hablar, dice la palabra de Dios, a cada uno, hermano, con palabras de ánimo, con salmos, con cánticos, con versículos,
recordando la esperanza de que Cristo nos dio y que hemos conocido y que estamos caminando y estamos en el desarrollo. Y muchas veces dice el espíritu de profecía, ¿verdad? Que este caminar en estos últimos tiempos será muy rápido y de mucho ayuda del Espíritu Santo para recordarnos todas las cosas, porque el tiempo está cerca. Lo que no se aprendió en una vida larga se tendrá que hacer en meses. Se tendrá que hacer en meses y me estoy entumiendo. Entonces, lo que el enemigo siempre ha procurado borrar de los seres humanos es... Un saludo al hermano Montes, que lo veo ahí conectado. El hermano, Dios le bendiga, hermano. Estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. Entonces, lo que muchas veces el enemigo ha querido terminar con, con el ser humano, y lo que se ha propuesto hacer es borrar la mente de Dios, que es orientado hacia todo lo bueno, a la bondad, a la caridad, a la compasión, al amor por el prójimo, y en el amor por el prójimo se incluye todos los mandamientos. Porque, por ejemplo, si no vas a cometer adulterio, si tú amas a tu prójimo, no vas a fornicar, si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar, y si tú amas a tu prójimo, no vas a hablar mal de él, que va en el nuevo, y sobre todo no codiciar. Estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención, de que el mandamiento más espiritual, que tiene que ver en una concepción no materializada ya, sino en mental, que es el 10º, porque dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y ese es un ejemplo, ¿no? O sea, no estás agarrando tú a la mujer de tu prójimo ya y haciendo adulterio, sino que estás tú en tu mente espiritualmente. No debes de también de sacarle la vuelta a esos pensamientos. Miren, por ejemplo, ¿por qué les explico que es muy espiritual? También por cuando dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, cosa alguna de tu prójimo. Por ejemplo, uno puede... A mí me gustan mucho las camionetas muy bonitas. Entonces veo una y digo, luego empiezo a verla y a chulearla y a decir: ay, qué bonita camioneta, y así. Entonces uno también, eso debe de encontrar el límite hasta donde ya está traspasando el mandamiento. Porque tú sí puedes ver una camioneta y dices: ahí está la camioneta esa, qué bonita está, ¿no? Pero ya si luego llegas y ves a la persona que se sube en ella, y luego empiezas a criticar y todo eso, no. Entonces ya estás transgrediendo el 10º mandamiento. Es muy espiritual. Dentro de los 6 que están orientados hacia el hombre, el 10º es muy espiritual, porque tiene que ver mucho con lo que estamos pensando. Y si nos remontamos al Sermón del Monte, nos damos cuenta que Cristo magnificó la ley que se le diera a Moisés en Horeb. ¿Por qué? Porque él dijo: desde el momento que tú te airías y te enojas con un pariente tuyo así, entonces tú ya estás, por así decir, matando. Porque con tus emociones, tú, pues ya, si lo tuvieras enfrente, pues yo creo que también le hicieras algo. Pero entonces, por eso tenemos que tener consagración y pedirle a Dios que nos ayude a discernir cada una de las cosas que necesitamos hacer. Entonces, para concluir el tema que les estaba diciendo del poder que tiene el Espíritu Santo también para actuar en cada uno de nosotros, y que a Jehová actualmente el Espíritu Santo no se le ha achicado la mano para hacer ninguna transformación ni en ninguna persona, y que a las personas que nos sometemos a su autoridad nos da la autoridad de romper las cadenas de la esclavitud, para interceder por aquellas otras personas que vemos que están desgraciadamente caídas en esa esclavitud del enemigo, de los vicios, de todas esas. Entonces yo les invito a cualquiera que esté en el lugar donde esté mirando, que levante su mano, incline su rostro, y vamos a hacer una oración
para pedir la intercesión divina en tu caso particular, donde sea que estés. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, tú nos conoces, tú conoces a cada uno de tus hijos que en esta hora tienen la mano levantada. Señor, pedimos que tu sangre bendita venga y nos limpie y nos quite de toda maldad, que el enemigo se rompan las cadenas y nos liberes, y ahora preferimos someternos a tu yugo de libertad, Señor, para que poder alabarte a ti y guardar tus mandamientos, Padre eterno. Señor bendito, damos la autoridad de legal para que tú tengas todo derecho sobre cada uno de tus hijos, Señor, y mismamente que tus poderosos ángeles guardianes puedan, y tu Santo Espíritu no se canse de contender con nosotros, y que aún hayamos misericordia y que podamos entregar nuestra vida al Cordero por medio del bautizo. Señor bendito, en esta hora pedimos por cada uno de tus hermanos, de tu pueblo que está en la tierra, Señor, que nos ayudes, que nos libres de las batallas que estamos luchando, y te damos gracias por la protección que nos das durante la pandemia. Que se haga tu voluntad en cada una de nuestras vidas para salvación y vida eterna. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es todo, amigos. Les quiero decir que pues denle like, denle compartir, y esperamos traer más temas para ayudar a las personas que necesitan oír palabras de que sí se puede en el nombre de Cristo Jesús, que sí se puede en el Espíritu Santo, de que Dios sigue al control y que siempre está ahí para que nosotros vayamos a Él. Gracias.